Hola, ¿qué tal? En este video hablaremos sobre los instrumentos de investigación documental. Nosotros tenemos algunas fuentes de donde obtenemos la información necesaria para el aprendizaje. Anteriormente, se utilizaban muchísimo más los libros, revistas y periódicos para poder realizar alguna tarea. Actualmente también utilizamos bastante otro medio de comunicación, Internet. Ficha bibliográfica. Es una ficha de cartulina de aproximadamente 7.5 por 12.5 centímetros, en la cual se anota la información más importante de un libro para su correcto control, ubicación dentro de una biblioteca, por ejemplo. Los datos que deben de llevar y en este orden son apellido en mayúsculas y nombre completo o iniciales del autor, título completo y subtítulo del libro subrayado, nombre del traductor en minúsculas, editorial, lugar y año de la publicación, número de la edición, prólogo en números romanos, páginas en números arábigos, serie o colección, normalmente entre paréntesis, y localización. La ficha hemerográfica es muy similar a la ficha bibliográfica. La diferencia es que en la ficha bibliográfica encontraremos los datos principales de un libro y en la ficha hemerográfica encontraremos los datos principales de una revista o de un periódico que se han consultado en una investigación. Los datos que debe de llevar la ficha hemerográfica y en este orden son apellido en mayúsculas y nombre completo o iniciales del autor, título del artículo entre comillas, nombre de la fuente, ya sea revista o periódico subrayado, nombre del traductor, volumen en números romanos, número de fascículo, fecha, número de páginas, localización. El registro de página electrónica es muy similar, pero en lugar de buscar los datos principales de un libro, revista o periódico, estaríamos hablando de una página electrónica de donde obtuvimos nuestra información. Los datos y orden en que deben de ir son responsable principal, autor o entidad, título en cursiva, tipo de soporte online entre corchetes, responsable secundario, edición, lugar de publicación, descripción física opcional, notas opcional, acceso obligatorio en documentos online, fecha de consulta. Antes, obligatorio incluir la palabra consulta entre comillas y todo esto entre corchetes. La ficha de trabajo registra información relevante para el desarrollo de nuestro tema de investigación, como citas textuales, síntesis, esquemas, entre otros. Ahí se anotan nuestras ideas, reflexiones o pensamientos de las fuentes consultadas. Esto nos va a facilitar la estructura y redacción de nuestros trabajos. Por lo regular, la ficha de trabajo se presenta de esta manera: tema, subtema y el contenido. Hablamos de una ficha de cartulina un poco más grande que la ficha bibliográfica. Esta mide aproximadamente 10 por 17.5 centímetros. La primera ficha de trabajo, paráfrasis, explica o interpreta un texto ampliándolo para hacerlo más claro e inteligible. Es como una operación intelectual que consiste en poner con palabras propias
las ideas expresadas oralmente o por escrito por otra persona. El objetivo es que el lenguaje resulte más personalizado y fácil de comprender. En pocas palabras, es cambiar palabras no entendibles por sinónimos para que sea más entendible para nosotros y así poderlo explicar mejor. Los pasos para realizar una paráfrasis podrían ser: leer atentamente el texto que se pretende parafrasear, subrayar aquellas frases o palabras que serán susceptibles de alteración, lectura de cada párrafo para ir haciendo las sustituciones de aquellos términos que creemos deben ser parafraseados, y por último, comparar el texto original con el parafraseado para asegurarnos de que se mantienen las ideas fundamentales, es decir, que no le cambiamos el significado. Cita textual. Reproduce exactamente el texto de la fuente, incluso con cualquier error que pudiera tener. Aquí hablamos de reescribir alguna frase, alguna línea, algún párrafo. En este caso, después de la cita, se incluye el adverbio latino sic entre corchetes para indicar que el error proviene del original. Recordemos que si hay alguna falta de ortografía, lo vamos a copiar con esa falta de ortografía, pero debemos de anotar el adverbio latino sic entre corchetes al final. Comentario. Es la explicación del mismo para su mejor comprensión. También es comentario el juicio personal. Algunos pasos para realizar un comentario. Primero, hay que hacer una lectura rigurosa. Identificar detalles bibliográficos del texto. Analizar el contenido. Reconocer las funciones del lenguaje que predominan y explorar la reacción que nos provoca la lectura. Es decir, extraer diversos puntos de vista, argumentar y dar una conclusión al respecto. Síntesis. Es la exposición breve y sumaria de lo más sustancial de un texto ya expuesto de forma extensa. Los pasos para realizar una síntesis podrían ser: leer para ver si su contenido esencial es relevante, escribir contenido de forma breve y clara, indicar conexiones de las ideas principales, reducir el contenido del texto a base de palabras clave, explorar relaciones de partes estudiadas y reconstruir su totalidad. Si incluimos frase textual, indicarla entre comillas y añadir la página. También indicar datos del libro o fuente leídos, autor, título, editorial, año, etc. Recordemos que para reducir un texto necesitamos primero haberlo leído, entendido, comprendido y analizado. De lo contrario, terminaremos simplemente de un párrafo escribiendo el primer renglón y así cortando el texto de la forma más inadecuada. Este tipo de fichas también lo podríamos realizar para un proyecto o trabajo de investigación. Dentro de una exposición también. Recordemos, de las fuentes de información tenemos ficha bibliográfica, hemerográfica y registro de página electrónica. En fichas de trabajo tenemos comentario, síntesis, paráfrasis y cita textual. Espero que la información de este video haya sido útil y de tu agrado. Gracias.